Ok, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Eric. Una gloria local acá, de- un orgullo de los antofagastinos. Un hombre multifacético, desde luego científico muy destacado, Premio Nacional de Ciencias, pero también con una inquietud literaria que ha desarrollado con novelas donde también se cuela o derechamente irrumpe no solamente su visión científica, sino que los temas que lo ocupan, que lo preocupan, podemos decir, aunque con cierto optimismo, ¿no? Sí, Como el último donde una detective es una inteligencia artificial, ni más ni menos. perfecto. Y ahora publica Vida Artificial, que es de alguna manera una revisión, también una bitácora podríamos decir, entre la historia de la ciencia o de esta parte de la ciencia, pero también una historia de su propia ciencia, considerando la trayectoria que ha tenido Eric, la gente con la que él ha compartido laboratorio, muchos de los cuales son figuras importantes hoy en el campo de la inteligencia artificial, y Eric lo lleva esto mucho más allá. Nos propone hablar de vida artificial partiendo de aquel postulado que ya enunciara Lemaitre sobre que somos máquinas. Nuestros cuerpos son fenómenos físicos, somos máquinas y por lo tanto podemos pensar que el día de mañana o hoy en alguna parte del mundo puede haber un laboratorio o varios laboratorios creando máquinas como nosotros, creando vida artificial, ¿no? O podría suceder en algún momento. Y quería partir por ahí, Eric, la pregunta, porque siendo tú o teniendo una carrera que te ha llevado a conocer desde las entrañas todo esto desde el principio, ¿no? Todo esto que irrumpe hace algunos años, nos tiene a todos hablando y preguntando sobre la inteligencia artificial. Tú ves y en tu libro rastreas los orígenes desde filosóficos hasta propiamente tal en la ciencia, en el laboratorio, de muchos de los conceptos que soportan lo que hoy estamos hablando. ¿Alguna vez tuviste la fantasía de construir tú una vida artificial? No, o sea, a ver, primero, muchas gracias por acompañarme tú en particular, a Puerto Ideas y a todo el público, a los antofagastinos, a los que llegaron, a mis amigos, tengo amigos, parientes, compadres, de todo. Y bueno, lo primero que uno, siendo una inteligencia natural, no tan inteligente, es un gusto que a uno lo apañen. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Eso es lo primero. Con respecto a la pregunta, es demasiado vasta. Jamás he tenido la intención, y tal vez desde el punto de vista de ficción, sí. Tengo la novela Lady Byron, que es una inteligencia artificial, etcétera, y cómica, anterior, Lady Byron, pero en términos científicos no. Lo que ocurre es que el tema en el cual yo he estado trabajando directa o indirectamente o en el margen, pero siempre cerca, en los últimos, diría yo, 35, 40 años, tiene que ver con los temas de vida artificial y lo que hoy en día, se habla de inteligencia artificial. Entonces, el libro, de algún modo, cierto, es un libro de divulgación. Quiero dar a conocer ciertos contenidos, pero con una opinión bien sesgada. Es la opinión de Eric Cole. Esa opinión no es una opinión, es la opinión de un científico, no es una opinión científica, ¿ok? Y efectivamente, lo que te puedo decir que yo pienso que somos máquinas, lo dijo Lemaitre en el siglo de las luces, casi lo quemaron. A mí no me va a quemar nadie, pero todavía esa idea es como controvertida. Somos máquinas, claro, somos máquinas hechas de células, etcétera, y tenemos o creemos tener una inteligencia, introspección, conciencia. Yo sé que cada uno de ustedes tiene conciencia tal como yo la tengo, no porque se las mida, sino que porque yo tengo una teoría de la mente que me permite saber que ustedes son como yo. Pero no hay un termómetro para eso. Entonces, emular conciencia en una máquina es una cuestión, en buen chileno, peludísima. Estamos lejos de eso. Lo he escuchado en varios de mis colegas que me han contado, por lo demás yo lo corroboro. Pero eso no implica que no pudiese ser posible irse aproximando a aquello, y el día de mañana a un organismo hecho
con otros elementos, no con carbono, no con la química nuestra, sino que hecho con metales, qué sé yo, que sea una suerte de vida que nos parezca muy cercano a la vida. Parezca es una palabra re importante, simular, se dice en matemática, y que cada vez nos confunda más pareciendo que tiene conciencia de sí mismo, que nos sorprenda. Eso sí, porque yo pienso que si somos máquinas, lo nuestro es emulable con otros elementos y otras herramientas. ¿Ah? Estamos lejos de eso, diría yo, por dar una metáfora simple, que hemos avanzado pero brutalmente, sobre todo en los últimos años, en lo que es, por ejemplo, el lenguaje en cuanto al ChatGPT y todo eso es asombroso, a mi juicio. Hemos superado el test de Turing, es decir, la máquina, cuando nos entrega un texto, si es cortito, de repente, la verdad es que es muy difícil discriminar si está escrito por una persona o por una máquina, lo que te están respondiendo, escribiendo. Superado el test de Turing y nos va a seguir sorprendiendo eso. ¿Cuándo podemos emular realmente vida artificial o una máquina artificial? Yo opino en el libro que vamos a ir acercándonos cada vez más, probablemente no vamos a llegar nunca. Y a mi juicio todavía falta, lo digo en inglés, un breakthrough, falta una apertura nueva, un paradigma, una mezcla de disciplinas, desde la informática, pasando por la biología, la neurofisiología, lo que fuere, todo, la psicología, un nuevo paradigma. Y todo lo que hemos hecho, a mi juicio, es impresionante, pero es como escalar el Everest, que es impresionante, pero resulta que lo que estamos hablando es ir a las estrellas o salir por lo menos a los planetas. Entonces, como que no vamos a llegar del Everest a los planetas, tenemos que hacer otro camino. Entonces, sí, yo pienso que vamos en esa dirección. Me sorprende mucho lo que pasa, pero en ningún caso los códigos que tenemos tienen conciencia, voluntad, absolutamente nada. Son moledores de carne, son conjuntos de ecuaciones, de instrucciones del computador, grandes matrices de números, con reglas estadísticas de aprendizaje, de redes neuronales artificiales, y todos somos. Ahora, es interesante porque tú y repites mucho esto de que aquello que llamamos inteligencia artificial, le pones comillas a aquello de inteligencia, ¿no? A propósito de lo que dices de emular conciencia, en el fondo, sí vemos que en la práctica, en la interacción con herramientas de inteligencia artificial, particularmente con los modelos de lenguaje, ¿cierto?, que ha sido como el gran fenómeno de los últimos años, sí hay una imitación. Obvio. De conciencia, ¿no? Y en tanto hay una imitación, hay una ilusión en el interlocutor humano, sí, de que la otra persona puede ser humano, en el fondo. Por supuesto. Entonces podemos llegar a que el día de mañana tú o otro Eric Coles esté hablando de vida artificial, entre comillas, pero que la gente hable de vida artificial cotidianamente, como pasa con la inteligencia. Por supuesto, pero lo que sucede es que ahí peca la ignorancia que yo tengo, que es mucha, y la ignorancia de cada uno, en el sentido que, honestamente, la conciencia, tenemos una idea de lo que es un montón de cosas. Oye, aquí hay gente especialista en eso, así que no me quiero mandar un tollo acá, por ahí está por allá atrás, Pedro Maldonado, un chatmullo, claro, también está el que inventó la palabra chatmullo, está por allá. No me quiero mandar una cuestión, pero somos muy ignorantes, yo en particular, como para tener la patudez de definir lo que es la conciencia, se nos escapa como agua entre los dedos, tenemos algo grueso, de modo que uno pregunta, oye, y si finalmente una máquina, prácticamente en todos los contextos, a mí me parece que estoy con un interlocutor humano no siendo, el riesgo que tengo es que me manipulen. Claro. ¿Ah? Pero a lo mejor es eso lo que vas a lograr. A lo mejor es el test de Turing escalado o no sé cómo. O sea, es una muy buena pregunta tuya, porque a lo mejor no llegamos. ¿Qué diablo es la conciencia? O sea, si tú piensas, por ejemplo, en los homínidos primitivos, en las cavernas cuando pintaban las cacerías y todo eso, de algún modo era por un cierto temor o un querer predecir lo que iba a ocurrir, es pasarse la película. Y la conciencia, en parte para mí, es la película que nos pasamos y que adelantamos para predecir sobre los comportamientos de nosotros mismos. Pero eso está encarnado también en el entorno, y los códigos que tenemos hoy día no tienen noción de entorno, no tienen esto. En este minuto yo estoy acá y tengo la uña y la pata encarnada y la estoy sintiendo, y mi pensamiento funciona también con eso.
funcionan mis sentidos. De la manera que cuando yo digo vida artificial, emular o llegar más cerca de una conciencia es corporalizada en sentidos. ¿A qué le temo una máquina? Si el día, ¿se recuerda la película HAL 2001? Que la máquina se liquida a los astronautas, ¿ya? Los liquida porque temía, si me recuerdo bien, que la desconectaran. Teme la muerte. Entonces, mientras no tengamos máquinas que tengan sentido, que teman el desaparecer, estamos lejos de aquello. Ahora tú dices, Eric, eso son puras películas, imposible. La palabra imposible no está en mi repertorio. Ahora, tú planteas que hay un límite muy claro en toda esta gran revolución, que es el de la energía que requiere la creación de inteligencia artificial, la creación, el procesamiento de todos estos datos, etc. Y lo vemos, digamos, cotidianamente, lo vemos cuando hay una polémica por el uso, de dónde va a sacar el agua un data center que se va a instalar en alguna parte del país, y obviamente eso tiene un impacto ambiental, y ahí, en esos casos lo vemos en una noticia algo que pasa todos los días, ¿no? Sí, o sea, hay una cosa muy clara, hay un dicho que dice, no hay almuerzo gratis. Ajá. Se paga el almuerzo. Una pregunta se me ocurre en este minuto, a mí se me ocurren tonteras todos los días, esta es una más. Es decir, ¿cuánta energía habré gastado yo, Eric Goles, o cuánta inteligencia artificial de Minsky debe haber durado hasta los 80, cuando emerge la tendencia que hay hoy? Hoy día hay un mixture también con lo anterior, que es una cosa que, oye, la inteligencia no es como newtoniana, no es cosa de encontrar la fórmula de la naturaleza en este contexto, sino que es una cosa, comillas, si queremos buscarla más sucia, más estadística, por una parte más simple y a la vez mucho más complicada. Entonces aparecen las redes neuronales artificiales y tú ves el nombre, que es lo que estás tratando de emular, un sistema nervioso animal. Entonces, y es lo que ha funcionado hasta el día de hoy, que hoy en día se combina con reglas del tipo Minsky, pero esencialmente son comportamientos donde de algún modo tomamos el modelo que tenemos. Ahora, ojo, por muy modelo que sea y por mucho que sirva, no tiene por qué ser el único. En eso estoy de acuerdo contigo. No sé cómo se podría enfocar de otra manera. Segundo, el modelo del sistema nervioso nuestro, de cada uno de nosotros los cerebros, a mi juicio, demasiado grandes, y de los mamíferos, etcétera, es un cuento que se ha ido adaptando más o menos en 3.500 millones de años, que es la historia de la vida, por evolución darwiniana, por trial and error, por azar y necesidad, por selección natural. La computación apareció esencialmente, digamos teóricamente, con Turing en 1936. Los primeros computadores aparecen tipo 40, uno por Zuse en la Alemania, al comienzo de la Alemania nazi, justo un poquito antes, los otros en Estados Unidos. Está el que inventó después para un problema particular Turing. Entonces tiene menos de un siglo. Estamos hablando de 3.500 millones de años. Por rápido que sea el computador, por rápido que vamos, no le estaremos pidiendo demasiado, vamos súper rápido, ¿va? Pero hay que tener las dimensiones, y hasta ahora la impresión mía es que en cuanto a emular comportamientos, comillas, inteligentes, ya sea a través del lenguaje ChatGPT, o buscar o ganar juegos como el ajedrez o el Go u otros, seguimos de algún modo emulando un poco el comportamiento de aprendizaje de las redes neuronales artificiales. Y eso me detengo porque es bueno que lo sepan, para que no se pase en película. Una red neuronal artificial no es algo mágico. Es mágico cuando no tienen idea de lo que es. Pero es una cuestión súper simple, es decir, son redes de objetos en el computador, una enorme matriz, y uno le presenta ejemplos, por ejemplo, de caras. Las caras, ¿cómo se las presenta? Estoy yendo más chancho, con píxeles blancos y negros en la pantalla, y uno dice, quiero que reconozcan la cara de mi abuelita, y le presento la foto de mi abuelita de perfil, de frente, bla, 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 y cuando se equivoca la máquina la castigo y coloco pesos negativos en una parte en esa red, le cambio los valores numéricos, y si la chunta la premio y subo el valor. Estoy hablando de una cosa que no es así porque es una propagación de gradiente, pero numérico. Cuando un niño aprende, está una teoría de la sinapsis, se va reforzando, le enseña a silabiar. Es como así que aprende la máquina. Matrices, son números, no tiene nada de conciencia, nada de mágico, es una molienda de números. Entonces, ojo,
no hay inteligencia artificial en el sentido de la película Matrix o de Terminator o lo que fuere, no. Lo que sí hay es la mala intención natural, es decir, yo puedo crear todo eso y lo manejo y trato de incidir en comportamientos de la gente. Que Ricardo Baeza dio una charla ayer donde mostraba un montón de ejemplos de ese tipo. Eso es lo que hay que temer. Yo insisto con el cuento de mi abuelita. Mi abuelita me decía, mijito, no le tenga miedo a los muertos, sino que a los vivos. No hay que temer a las máquinas, sino lo que se hace y los que manejan las máquinas. Ahora, los vivos, dentro de los vivos están los científicos. También, y los científicos tenemos, a ver, y eso es tan humano, es como diría Nietzsche, demasiado humano. Si nosotros tenemos ahí un baúl cerrado, acá lo miro, lo tengo ahí al medio, está ahí y me torea el baúl, ¿qué vamos a hacer? Cualquiera, no hay que ser científico. Sí, claro. Vaya a ir y lo vaya a abrir. Un científico no va a hacer otra cosa. Oye, vamos a construir una bomba atómica, Oppenheimer. Vamos a construir una bomba atómica porque los nazis, ya, cierto, ya está lista la bomba. ¿Tú crees que los científicos todos eran tan inocentes como para saber que esa construcción no iba a terminar lanzada en alguna parte? Para nada. No es que fueran más belicistas que otros, eran demasiado humanos. ¿Vieron la película? Es decir, si tienen una bomba, ¿qué van a hacer? En algún momento la van a balancear y la van a lanzar. Si tenemos estos programas, que es un utensilio, una herramienta poderosísima, súper interesante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle la pillería para usarla mal para nuestros fines personales, sea ganar plata, ganar una elección, en fin, somos nosotros. Y en ese sentido, ¿te parece a ti que el nuevo paradigma que es necesario para avanzar más en todo esto requiere también de un nuevo paradigma de conocimiento de la ciencia y de trabajo de la ciencia? Porque, por ejemplo, ahora uno ve, para poner un ejemplo súper cotidiano, digamos, uno ve que ahora, en relación a, no sé, 20 años atrás, la interdisciplina está mucho más generalizada, ¿no? Antes era mucho más compartimentalizado el trabajo científico. Ahora uno ve que cualquier laboratorio que roce el tema de la inteligencia artificial incorpora, no necesariamente un filósofo de tiempo completo, pero incorpora la filosofía como conocimiento, ¿correcto? Que antes estaba relegada a otros lugares del saber, ¿no? Vemos cómo en la misma descripción que tú haces, la biología y la fisiología, la neurociencia tiene una o está intrínsecamente relacionada en el laboratorio, en el día a día, con la ingeniería, con la matemática, con la ciencia computacional. La interdisciplina solo tiene que crecer. Sin interdisciplina todo lo que he hablado no se logra, es muy difícil. No existe el genio al lado, no es que sea imposible que un día en una iluminación se le ocurra y resuelva todo aquello. Hay que trabajar con biólogos, y no solo con biólogos teóricos, con biólogos de laboratorio. Hay que tener experiencias de laboratorio. Por ejemplo, en todos los temas cognitivos, tenemos en Chile, por lo demás, una tremenda tradición. Me atrevería, no sé, antes, acá probablemente saben, el Pedro sabe mejor que yo, Maldonado, pero por lo menos de Maturana para acá, junto con Varela, tradición de pensar aquello. Pensaban qué veía la paloma, paper clásicos, digamos, y eso junto con modelos matemáticos, miradas desde la física, miradas desde la biología, por supuesto, y de las ciencias llamadas cognitivas, implican una mirada global y multidisciplinaria. A eso diría yo que, por ejemplo, en nuestras instituciones, y cuando digo nuestras no me refiero solo en Chile, en general en muchos países, incluso muy desarrollados, tienden a dar los financiamientos haciéndolos por compartimentos. Entonces, claro, yo en Chile postulo a un proyecto la NID en matemática, pero si me voy en volada y coloco todo lo que estoy hablando acá, caput. La interdisciplina, salvo un proyecto más grande, no se entiende bien. Y esto va por ese camino, es indudable. Si tú piensas en el mismo proyecto Manhattan, te haya gustado o no, tenía no solo físico, había gente de todos los ámbitos. ¿Qué falta en todo lo que hemos hablado y que me gustaría agregar? A ver, nosotros como especie hemos crecido a través, encaramándonos o subiéndonos y progresando a partir de los utensilios que hemos ido descubriendo y creando. El fuego, la rueda, el computador, ChatGPT,
son herramientas para crecer, pero también nos hemos dado de bruces justamente por eso. Da la impresión que se nos hace más fácil esa necesidad de domesticar el fuego, de la rueda, del computador, de ocupar ChatGPT, o hacer la bomba atómica, o domesticar el átomo, como se dice entre comillas. Eso se nos hace como más visible, más urgente, más rápido que toda la mirada, llamémosla así, filosófica, ética, que hay que tener con respecto a los utensilios que utilizamos. Es decir, la misma película Oppenheimer, tiramos la bomba y después nos pegamos en el pecho y después empezamos a regular, creamos la Asociación de Energía Atómica y empezamos a ver lo que pasa. Siempre a posteriori, o sea, como que todo lo que es ético, que nos da lata, nos aburre, la parte filosófica y va por detrás de la experiencia. Debiera estar integrado. Finalmente, cuando estoy hablando de conciencia, tengo que tener una teoría de la mente. Tengo que saber más o menos cómo va a funcionar el otro. Y eso lleva mucho más allá que solo ciencias, comillas, duras. Duras en el sentido de la física, la matemática, incluso me entiendo como ciencia dura, que algunos dicen que no, la biología. Eric, para terminar esta parte de las preguntas acá, para dar también parte a las preguntas del público, quería hacerte una pregunta más global, más personal, porque a todo esto entiendo que estás escribiendo tus memorias, ¿no? Sí. ¿Ese es tu próximo libro? Esa no es la pregunta, sí, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, como un chiste, me compraron mis memorias. Cuando digo compraron, no crean que yo me estaba haciendo rico, mis memorias pagan re poco, una cagada de plata, bueno. Pero está firmado el contrato, o sea, la tienen que publicar y hay un schedule y tengo que entregarla, suponte, en enero. Entonces lo que me da risa que si yo no las entregara en enero, mis memorias, los tipos, ¿y cuándo se va a morir Goles para tener la memoria y publicarla? Entonces no es la idea que la entregue y me muera, entonces la estoy dilatando, me corro porque me da miedo morirme, ya, no importa. Cuento corto, estoy escribiendo mis memorias, pero son memorias de Goles. Pues las memorias de Goles podrían llamarse, no, confieso que he mentido. Podría llamarse así. ¿Se ríen tus compañeros, tus amigos de infancia se ríen más? Sí, por supuesto, si me conocen. Entonces, podría llamarse así. Son unas memorias que es una especie de bitácora de una vida, momentos específicos. Pero no es la memoria, oye, mira, yo nací en tal parte, estudié en tal parte, eso es más aburrido que no sé qué. Pues no, nada que ver. Esta es una novela con mentiras, con cosas, con drama, con alegrías, con llanto. De hecho, aquí estoy conversando con mis amigos, diciéndole si quieren que los coloque o no los coloque. O con nombre alterado. Claro, o sea, hay todo un negocio al respecto. Pero es el próximo proyecto, estoy de frente en eso. Ya tengo escrito como entre el año 0 y el año 93 del Premio Nacional. Ahí voy. Mira, te lo pregunto porque parte importante de tu carrera es la dimensión justamente pública. Tu comunicación, que además tienes mucho talento en comunicar, eres elocuente, eres apasionado. Bueno, ¿cuánto yo? Tu programa de televisión Enlaces lo recordamos mucho, marcó época, y ahora tienes un canal de YouTube. Sí. Eric Goles Oficial. Eric Goles Oficial. Ahí subo contenido más o menos cada 10 días. Y por favor inscríbanse, si se inscriben en Planeta me dan más plazo para escribir la memoria. Gano algo yo, no plata, pero... Sí, te quería preguntar qué tan sustancial sientes esa dimensión a tu carrera. Mira, hay una cosa que un amigo psicoanalista, el Cheno Cohen, le dijo una vez, cuando empecé a salir en la tele, me dijo, tú estás condenado a esto, por más que le sacaste el poto a la jeringa y vaya a llegar a lo público, no podías no hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, hay muchos antofagastinos de mi generación, o bastante. Mi madre, una actriz de esta ancla de oro de esta ciudad, por el teatro. Mi mamá hizo teatro en la casa, en el escenario, en todas partes, durante 80 años. Entonces, si tú tienes una madre en la casa, era una locura mi casa. Ahí en Calle Conde con Riquelme, una locura. Porque mi papá músico, ¿no? Claro, mi papá músico, se mandó a cambiar a Santiago, vivía allá, músico, una locura. Entonces, ahí está mi compañero de curso. Yo en algún momento decía, no, yo no quiero esta cuestión, yo quiero una vida cuadradita, tranquila. Y resultó en un momento que me di cuenta que le pegaba al cocido un poco la matemática y dije, aquí me salvo, voy a ser ingeniero, mierda. Y aquí estoy. No podía, o sea, me atrae. A mí esto, yo soy muy tímido en el 1-1, pero no en esto.
Me encantan los aplausos, me gusta la tele, me colocáis una cámara, me vuelvo loco. Me viene en el paquete de goles, es como los gatos siameses, tenéis que tener los ojos claros, la cola negra y el lomo dorado. Las tres, no una. No, es parte del negocio y a veces es muy difícil llevar todo eso junto. Créeme que me cuesta soportarme, muchas veces. Es difícil. Alternar, o sea, cuando uno hace matemáticas de verdad y quiero demostrar un teorema, es un encuentro profundo contigo mismo y tenés que estar concentrado, no vas a estar pensando en una cámara, en una cuestión, entonces, y de repente te habita aquello y te aíslas, y de repente te dan ganas de decir, estoy escribiendo este libro y voy a hacer un canal YouTube, se me ocurrió hace 2 meses, lo hice ahí está, y me gusta y me entusiasmo. Después me acuerdo en un canal, ¿se acuerdan del programa en la tele Mentiras Verdaderas? Que tuvo harto tiempo, ahora lo votaron, que hacía Franzani, tu colega, que es muy amigo mío, ahí mis amigos, y me entrevistó una vez así como tú y dijo, oye, Gole, eres muy bueno en esto, tengamos una sección, un programa semanal, y lo tuve al aire durante 2 meses y nos echaron a los 2 después. No por eso, pero, o no solo por eso, ¿no? El programa se llamaba, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, todavía hay capítulos, La Noche de Goles, ¿no? Y para darte un ejemplo, para que veáis cómo me gusta este cuento. Teníamos que yo quería hablar de los ácaros. Los ácaros son los bichitos microscópicos que viven en las casas, en la alergia. Y yo averigué un dato freak, por aquí está el especialista en datos freak, no sé si está, pero está en el... Sí. Un dato freak es que en un colchón durante 10 años hay como 4 kilos de ácaros, muertos o vivos. Entonces, el programa partía con Franzani y yo en una cama de 2 plazas. Bueno, esa noche se vendieron una cantidad inusitada de colchones en Santiago. Entonces, ese ha sido un gran aporte mío a las alergias. Me gusta. Eso. No sé si hay preguntas. Van a llegar todos a comprar el colchón. Primero quería pedir un aplauso, que le gustan los aplausos. Y ahora sí vamos a dar las preguntas. Aquí hay 2. No sé si quieren ponerse entre ustedes de acuerdo quién parte. Sí, bueno, me gustó más de lo que pensé. Me gustó mucho más. Así que me llevé una sorpresa de usted, señor Borges. Goles. Perdón, Goles. Oye, si me decís Borges, oye, ahí sí que Ya, ok. Ya, así que me llevo 2 frasesones que se mandó, diría yo. Lo primero sería que si somos máquinas, somos emulables. Que para mí eso significa mucho porque, según yo, también creo que no somos emulables, pero también está verdad lo otro, que si somos emulables, eso quiere decir que vamos a tener una crisis existencial terrible. Bueno. Terrible. Y lo segundo sería sobre IA. Nos acercamos, mas no llegaremos. Quería saber si en esa frase consideró el concepto de inteligencia artificial específica y general. La distinción de esas. No, es en términos muy universales lo que dije, es decir, coloco cualquier tipo de aproximación. Y por lo demás en la ciencia, o sea, por ejemplo, la física, me salgo del marco que estamos hablando, el saber qué es lo que es el universo, se busca la ecuación última o las ecuaciones últimas de la física. Mi opinión es la misma, que nos vamos a acercar, cada vez comprendemos más, pero no llegamos nunca. Es como el fenómeno que probablemente en el colegio deberían enseñarlo, de Aquiles que persigue la tortuga y nunca la alcanza, pero está ahí. Es ese el concepto, no es específico de una inteligencia general o particular o de un tipo de software u otro, eso. Y otras preguntas para darle lugar a todos. Muchas gracias por su presentación. Para poner en contexto la pregunta, quiero mencionar algo, una idea, que es sobre la inteligencia. La inteligencia podría dividirse en la inteligencia mental, en la inteligencia emocional y en la inteligencia corpórea, que al final va unida al ego. Ego, sea Dios, sea demonio, sea ángel, lo que sea, santo, lo que sea. En ese sentido, hay una inteligencia que no te produce ruido, que es silenciosa, que va como de acá. Si usted de alguna forma
llegase a limpiar esas inteligencias que son ruido, voz, lo que sea, ¿cuál cree usted que sería el camino a tomar? A ver, primero es una pregunta que me rebalsa enormemente porque no sería una patudez de mí darte una respuesta. Te puedo decir lo siguiente. Primero, para mí, cuando hablamos de inteligencia con conciencia, para fijar aquello, es algo integral, que toma en cuenta, como lo dije yo, a tu corporalidad, lo emocional, lo externo que estamos percibiendo. La inteligencia nuestra está en el intersticio, digamos, en la frontera de todo lo que percibimos, lo que tenemos y lo que somos. Total. Es decir, conversaba con un amigo, con Iván, de otra persona que era extremadamente buena, llamémoslo así, para la matemática, para los estudios secos. Era el mejor de los mejores en el curso. Pero esa es una inteligencia, comillas, técnica, o sea, era seco, lo típico, seco para la matemática, pero la dimensión emocional de cómo te paras en el mundo estaba muy por detrás. Entonces, si tú lo miras eso en una sociedad, requiere una inteligencia social, un desarrollo uniforme y todo aquello, no todos lo tenemos. Hay algunos que son buenos con el piano, otros que no. Entonces, es súper global. ¿Qué es lo que hay internamente en todo? No tengo la menor idea, pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, que no vamos a tener o no vamos a ser capaces de emular un ser artificial o una conciencia artificial o acercarnos a aquello sin considerar el entorno, el miedo que sentimos o el agrado que sentimos frente a una puesta de sol o lo que fuera. No digo que las máquinas tengan que ser felices porque ven el sol, pero podrían tener temor, como he dicho, a que las desenchufen, no, en fin, no sé. Ok, Por allá no sé quién estaba primero. Ahí. Señor Goles. Espérate, que está muy fuerte. Señor Goles. ¿Dónde? Aquí. Acá. Here. Ya. Aquí. Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una pregunta en el contexto de lo que es la inteligencia artificial, que es muy atingente a la realidad actual. Se habla de inteligencia, y si estamos hablando de inteligencia estamos hablando de algo serio, profundo, de responsabilidad y proyección en todos los contextos. ¿Cómo ve usted que los colegios básicos estén rodeados de alambre de púa, lo cual esos niños los estamos formando como que les va a dar en el futuro lo mismo, estar en una cárcel con alambre de púa y cuando estuvo en la adolescencia con alambre de púa, cosa que nosotros no lo vivimos? ¿Cómo lo entiende usted hoy en día? Y más encima con la inteligencia artificial no se erradican esos alambres de púas en los colegios, inclusive en los básicos. Le agradeceré su respuesta. Bueno, a ver, ¿se escucha? Porque se corrió mi micrófono, ¿se escucha o no? ¿Me escucho? Sí. Porque, bueno, yo no estoy acá para responder cosas tan globales, si no estaría candidato a alcalde, a presidente, lo que fuera. Tengo una sensibilidad muy grande. Primero, efectivamente, aquí estamos hablando de un tema específico, porque eso es lo que estoy haciendo acá. Este libro es un ensayo, una mirada personal sobre vida artificial e inteligencia artificial. Yo tengo opinión sobre eso, me parece mal. La educación en Chile está como el forro. O sea, eso es un cuento que lo sabemos y lleva 20 años. Me refiero a la educación sobre todo pública, de los chicos y de los más grandes. Y obviamente si uno está pensando en cómo vamos a pararnos con respecto a estos temas que son más sofisticados, cómo vamos a hacer para que estos softwares que existen, o el TikTok o todas estas patillas no nos vuelvan locos y no nos alienen como ocurre, requiere una parte importante de la educación que nos dan y el contexto de esa educación. En Chile estamos al debe. O sea, si no arreglamos ese cuento, todo lo que he dicho acá, en ese contexto, es un segundo plano. O sea, o es un segundo piso más bien. Va de la mano con lo otro. No me parece nada bien lo que tú dices, por supuesto. O sea, pero ¿qué quieres que diga? Yo no... esto va por otro carril, pero lo otro está mal. ¿Ah? Eso lo digo como ciudadano de a pie, ¿okay? Otra pregunta. Muchas gracias. Una cortita y quizás puede ser medio idiota, no sé. Pero la IA tiene como... ¿Podría ser que el día de mañana se acaben las religiones de los seres humanos por culpa de la IA? ¿O no? ¿Es un tema que no va por allá la IA y el ser humano... o la IA podría ser creyente el día de mañana?
no sé, ya es demasiado esotérico. Yo pienso que la necesidad de religión en la humanidad es una cosa que va a seguir hasta el día del níspero, ¿ok? Para bien y para mal. Yo creo que hay gente que le hace muy bien tener una creencia. Yo no creo, todos tenemos creencias. Lo que pasa es que hay algunos que tienen creencias que no son religiosas. Yo tengo una base de creencias que no son religiosas, en el sentido típico, o sea, no son cristianos, que sé yo, tengo valores cristianos porque me formé en esa cultura. Entonces yo pienso que las religiones están ahí, es un camino. El día de mañana va a haber una religión probablemente asociada a las inteligencias artificiales, porque la locura y la creatividad de los cerebros grandes, nosotros los homínidos, es tan grande que debería ocurrir o va a pasar. Pero no veo el problema. O sea, la religión está ahí, es una necesidad desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, ha inventado dioses. Los griegos inventaron los dioses del Olimpo, está el dios judío, está el dios cristiano, están los musulmanes, está esto, todo otro, y eso está para bien o para mal y va a continuar, porque hay una necesidad de trascendencia. Cuando uno no tiene esa necesidad de trascendencia, ¿qué es lo que hay después de los años que me quedan, cuando me muera? Es una cuestión valiente y jodida, porque tus creencias tienen que estar en lo que hay acá, en los años que te quedan, como decías tú, Iván, en el carrete que nos queda, en el hilo del carrete. Y decir, no importa porque hay una vida más allá o qué sé yo, es muy lícito, es una buena creencia, se te vuelve una religión, pero también es lícito y valiente pensar que esta historia linda que te tocó vivir con todo lo malo y lo bueno que tiene, se acaba acá nomás. En fin, es lo que pienso yo, pero eso obviamente no es científico, es mi creencia. Hola, buenas tardes. Acá. Por acá. Allá. Hola, por acá Moisés. Tengo una pregunta bien... Por aquí. Hola. Con respecto a la mirada antropológica que se le da a la fusión entre el hombre y la máquina. Un ejemplo, el proyecto de Elon Musk, que es Neuralink, la postura de un chip subcutáneo para, entre comillas, mejorar la capacidad humana. ¿Qué opina usted de ese camino antropológico? Mira, yo tengo metido acá 5 tubos en el corazón. O sea, ya empezó. Te digo, o sea, la relación metal-ser humano, metales simples o pesados, ya está. Y el día de mañana me metan un chip porque me van a garantizar tener una comunicación. Yo no creo que me lo meta yo en la cabeza porque yo estoy muy viejo, pero probablemente va a pasar. O sea, no me parece... A mí todas las prohibiciones a seca, o sea, los no rotundos, cerremos la cortina, son discutibles, hay que pensarlo mucho, para hacerlo o no hacerlo. Pero desde ya, hoy en día tenemos corazones artificiales, riñones, más o menos balones todavía, riñones artificiales. Y el día de mañana tengo un amigo que es un gran poeta, que es Raúl Zurita, que probablemente algunos aquí ubican. Es un tremendo poeta, digamos que para mí, ojalá esté vivo unos 8 más, porque capaz que se gane el Nobel y se lo merecería. Yo creo que es el candidato al Nobel del mundo hispano próximo. Bueno, Raúl tiene Parkinson, y un Parkinson lo deja como el ajo, o sea, lo dejaba como el ajo. Él iba a comer a mi casa y había que colocarle un montón de almohadones al lado porque no podía, se movía para todos lados el pobre. Bueno, se hizo un tratamiento, le hicieron un implante, no sé cuántos electrodos, lo tunearon, y hoy en día, no sé si hoy día, hasta hace un año, es paliativo, no mejora el Parkinson. Andaba tranquilo por la calle, entonces cuando veo eso me dicen que tienen que implantar cosas para comunicarte y esto otro, digo feliz. Segundo, gente que ha tenido un accidente, está parapléjico y no puede mover nada, y que le implantan un chip que solo pensando puede mover un objeto en la pantalla para poder comunicarse, evidentemente que sí, y de ahí salen una serie de tecnologías. O sea, yo no tengo nada contra la idea de un cyborg, una mezcla en ese contexto hombre-máquina. De hecho ya la tenemos, digo, yo estoy vivo, estaría muerto si no, gracias a que tengo 5 fierros en las arterias. Y me hacen una cosa así como los gafites, me meten un fierro, me limpian y meten más fierro. Yo estaría muerto. Una pregunta más. Donde aparezca el micrófono. Acá. Dime, dale.
Bueno, se te olvidó la pregunta, pasa por otro lado. Sí, ahora sí. Ya, no muy cerca porque ya es muy fuerte. Esto es una pregunta así como más simple, Y si todas son rápida. simples, Sí, bien. dale nomás, al menos prolegómeno y anda al punto. ¿Qué opina de la accesibilidad que se tiene de la inteligencia artificial, principalmente del mal uso que se le da, por ejemplo, para estafa? Bueno, Eh, está mal, o sea, ¿qué querés que te diga? Sí. Entonces, no puedo decir que está bien, porque ahora, ¿cómo evitar aquello? Yo diría que voy al problema global, más que haya una estafa, sino que es la manipulación. ¿Ah? El cómo nos pueden engañar e inducir a comportamientos erróneos, ya sea en una elección, ya sea en la compra de algo, o que te alienan y te hacen comprar esto y esto y esto, tener cierta idea. Eso, para estar alerta, yo diría que en términos globales, en términos muy extensivos, tiene que ver con la educación. Es decir, debiéramos tener desde la edad tuya, no sé qué edad tienes tú, 13, bueno, yo diría de antes, desde los 10 años, una educación digital compartida de manera que la herramienta la conozcan lo suficientemente bien para que aprenda a discriminar lo que es verdadero y lo que es falso. La noción de verdadero y falso es jodidísima en el mundo actual, justamente por este tipo de software. Y nosotros tenemos la maldita tendencia, a la cual yo no escapo, a estar de acuerdo con aquellos que están de acuerdo con uno. Y vivimos en una especie de realidad dada por los likes que te vienen en el celular y colocas el programa que quieres escuchar porque te gusta, pero estás poco dispuesto a mirar para el lado. Y eso es alienante. Es como, hay una metáfora en la República de Platón, que hay unos jetones amarrados con cadenas, la realidad está afuera y hay sombras que se proyectan en el fondo de la pared y la realidad para esa gente está alienada, son solo sombras. Bueno, ahora sáquenle a esa metáfora y coloquen la pantalla del celular y estamos jodidos. Entonces, es eso más o menos, yo creo, educación, es contacto con, no prohibir, es contacto con, es estar una y otra vez de manera que logre discriminar, no es trivial. Aquí, la última pregunta, no se escucha nada. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Eric, muchas gracias por la presentación. En realidad lo dejaste pensando y preocupado, por lo menos lo que me pasa a mí. ¿Qué piensas tú de que en algún momento y quizás rápidamente lleguemos la humanidad al nivel de incompetencia? Incompetencia. En el sentido de que quizás la inteligencia artificial no la podemos dominar y vayamos a desaparecer. Y por lo tanto, como humanidad estamos llegando a nuestro nivel de incompetencia, que ocurre en todo orden de organizaciones. Mira, yo no soy, digamos, negativo en ese sentido. Insisto en un paradigma. Yo soy una persona entusiasta. Creo en la humanidad. Más allá de todo, más allá de las tremendas cagás que hay. O sea, no soy inocente, no soy simple. Pero yo creo globalmente en la humanidad. Yo creo que probablemente no me va a tocar a mí ver un cambio en cosas que me gustaría ver un cambio porque me queda poco rollo, pero yo creo que las cosas, de algún modo, soy leibniziano, van para mejor. Es un poco naif, parece, pero no tanto. En ese contexto soy más positivo. Yo pienso que las herramientas que hemos fabricado, pensemos, a ver, les voy a colocar un escenario así como de novela histórica. Estamos en el siglo III después de Cristo, en el siglo IV-V, la caída del Imperio Romano, viviendo en el norte de África, en un lugar perdido. Todavía existen los coliseos donde hay romanos que pelean con esclavos y los matan con las películas de Sandalia y Espada. Y hay un tipo que va a toma, tiene mujeres, qué sé yo, ¿saben quién es? San Agustín. Eso, en Hipona. Estaba San Agustín en Cartago y hacía eso. Para él el mundo estaba perfecto, el mundo estaba en decadencia total, el Imperio Romano se estaba yendo a la recresta, le quedaba un siglo, pero el mundo es el de hoy. A partir de aquello hace otra cosa, o sea, probablemente para ti, para mí, no lo vamos a ver, probablemente va a ser 30, 40 años, pero las herramientas que vamos fabricando, con lo bueno y lo malo que tiene, insisto, nos hacen crecer. Piensa en la imprenta.
Cuando salió la imprenta, había terror, habían críticas salvajes. Oye, la imprenta, los libros en todas partes son no, porque va a quedar la cagada. No quedó la cagada. Y así con todo lo que ha ido ocurriendo. Hay una cosa que sí es distinta, es la velocidad. En los tiempos de San Agustín, para mandar un recado desde Cartago, que está ahí justo en Túnez, más o menos, a Roma había que mandarlo en una galera, tomaba no sé cuánto tiempo, caballos, camellos, galeras. Hoy en día es así. Entonces, la velocidad es un poco algo que a mí me preocupa. Todo es prácticamente instantáneo. Pero yo creo que podemos arreglarnos también con eso. O sea, no soy negativo. Ahora, eso no implica que sea amermelado, para nada. Es decir, por ejemplo, la urgencia número 1 que tenemos, a mi juicio, en Chile con respecto a todos estos temas, antes de lo digital que estamos por detrás, es ordenar y tener una mejor educación de nuestros jóvenes. ¿Okay? Está mal, no está bien. Si no arreglamos eso, ¿qué sacamos con colocar un computador? Se lo van a robar, lo van a hacer mierda. Bueno, no, va de la mano con todo eso. Entonces, fíjate que yo soy más optimista, pero como somos amigos, nos vemos harto, podemos seguirlo conversando con un binario. Muchas gracias, Eric.